Yo soy Carlos Aguirre y que junto a la Fundación Triada estamos acompañándolo en estos eh, pequeñas cápsulas de video en relación a la salud mental y cuarentena. En este mes del homenaje a los 250 años del natalicio de Beethoven, la cápsula que hoy día le quiero presentar va en la misma línea de lo que veníamos hablando acerca de conocerse a sí mismo. Y por lo mismo, hoy día vamos a ver la relación de nosotros con la música. Así que acompáñenme para este trabajo que hoy día les tengo para presentar. Primero, tenemos que tener claro que el ser humano y la música o los sonidos, lo que tenga que ver con aquello rítmico, todo lo que esté relacionado con el aspecto musical o con el desarrollo musical, están acompañados desde un inicio. Y ha tenido un papel fundamental dentro del desarrollo de las distintas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso, antiguamente, ningún rito tenía sentido si es que no venía acompañado de música o de algún ritmo que pudiera permitir a aquellos miembros que participaban de esa actividad en poder incorporar aquellos elementos que el mismo rito les involucraba. Por lo mismo, de alguna forma, la música permite al ser humano comunicar una serie de elementos que lo van contactando en esa época y en las épocas también actuales con aquello que está más allá de lo que podría ser como la percepción sensorial, ¿no? Bueno, antiguamente lo que podíamos encontrar también es que se ocupaban para muchas cosas. En algunos ritos también está reconocido la utilización de la música para la expulsión de ciertos espíritus malignos o también para poder aumentar la experiencia sensorial. Porque la música tiene esa gran ventaja que nos permite contactarnos más allá. Sin embargo, para lo que tiene que ver hoy día, que de música, como no soy un experto en la materia como podría serlo un músico, lo que sí me gustaría tocarle es lo que tiene que ver las experiencias que han habido en relación a relacionar a la música con la salud mental. Ya desde los griegos, de hecho Aristóteles y Platón ya tenían algunas luces y planteaban algunos elementos que tenían que ver con la relación entre la música y el bienestar de los humores humanos, ¿ya? Principalmente los griegos ocupaban la música para poder curar terrores o fobias, ¿ya? Y en el siglo XVIII también se le pudo atribuir en ciertos estudios que hacían en esa época como la capacidad para poder calmar, estimular y también armonizar. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros asociamos la música como algo para relajar, pero no necesariamente eso. La música también o los ritmos nos pueden transportar a distintos estados eh, perceptivos y sensoriales que también nos puedan ayudar a estimularnos para realizar ciertas actividades, ciertas tareas, que sin la música no necesariamente tendríamos el mismo efecto. De hecho, hay antecedentes que posterior a la Primera Guerra Mundial, una guerra que trajo muchas secuelas en términos de poder tener antecedentes respecto de cómo la guerra le trae consecuencias a los soldados o a los veteranos de la guerra. ¿Ya? Y como muchos de esos soldados parecían traumas, los hospitales en esa época que trataban a estos soldados, lo que hicieron fueron contratar músicos. ¿Para qué? Para que en el hospital hubiera cierta tranquilidad que ayudaba a estos pacientes a poder rehabilitarse. Entonces, esta relación que para quienes puedan querer seguir como investigando, tiene que ver con la musicoterapia. Cosas que no voy a hablar hoy día de ello, pero sí voy a tocar y relacionar aquello que tiene que ver con la música y con lo que nos puede beneficiar a nosotros para conocernos a nosotros mismos. Porque de alguna forma la música mantiene un lenguaje universal. No necesariamente yo necesito conocer el contexto de esa cultura para poder disfrutar una pieza musical de ellos, así como también para poder tener algún rechazo o alguna experiencia con ellos. ¿Ya? Porque la música nos ofrece algo que trasciende al lenguaje. Y de esa misma línea ocupa, muchas veces la música ocupa un lenguaje que es no verbal. Entonces no ocupa palabras, no va a ocupar un significante para poder expresar aquello que quiere transmitir. Y eso es lo interesante porque va a ser el receptor quien va a interpretar aquello que de alguna forma la música le va generando.
La música también tiene otro aspecto que puede satisfacer un montón de necesidades propias del ser humano, sobre todo alguna que es fundamental, que es la capacidad de crear. La creatividad, a pesar de que no todos tenemos esa habilidad, pero sí en alguna medida podemos crear algo, podemos experimentar el crear, jugar con ciertas cosas, y en ese sentido la música es un puente para poder transportarnos a esa capacidad creativa de la que nosotros podemos disfrutar, ¿ya? Y que en ese sentido nos acerca a la experiencia estética, aquello que tiene que ver con la belleza, aquello que a nosotros nos hace sentir bien, o por lo menos nos permite expresarnos mejor aquello que estamos sintiendo interiormente. Entonces, como es un lenguaje cultural universal que nos permite como transportarnos y comunicarnos con otras culturas a partir de la música, también podemos comprender que ofrece también experiencias en distintas dimensiones a la persona humana, fisiológicas, en términos que a veces uno puede sentir la música y la logra sentir dentro de cómo ella se transmite en nuestros cuerpos. ¿Ya? De hecho, como que hay quienes han participado en algunas experiencias como que tienen que ver con tambores, uno logra sentir que los mismos tambores a uno lo invitan a poder moverse y a experimentar, transportarse en ello. También nos permite transportar emocionalmente, cognitivamente, nos permite transportarnos en el tiempo y así también nos permite también contactarnos con aquella experiencia más espiritual o más trascendental que muchas personas validan y les gusta realizar. En ese sentido, yo hoy día quiero ofrecerles un ejercicio para que ustedes puedan realizar en su casa, junto a su familia, junto a su señora, a sus amigos, incluso a sus hijos, en la medida de lo posible, porque es un ejercicio no invasivo, pero muy interesante si nosotros le tomamos el sentido de poder retrotraernos a construir nuestra historia personal. Primero, tiene que ver con esta identidad sonora, en términos de que la música también nos puede servir para transportarnos en distintos momentos de nuestra historia. Y en ese mismo sentido es que primero tenemos que tener claro de dónde soy, de qué lugar vengo, en qué lugar yo nací, en qué parte, en qué cultura, en qué momento histórico podrían hacerlo. De hecho, hay un ejercicio que es muy interesante, es como, bueno, para quienes les gusta como más la música pop, es como el día que ustedes nacieron, ¿cuál era la canción que estaba en el primer lugar del ranking Billboard? Y eso les va a resonar, o el disco ya que estaba más vendido ese día. Eh, Creo que les puede servir en el sentido de poder identificar como elementos de dónde venimos, en qué momento, contexto cultural nosotros nacemos, pero hay que tenerlo claro. Desde ahí, hacer el segundo ejercicio. ¿Cuál era la música que escuchaba mi familia de origen? Mis padres, mis tíos, mi abuelo, mi abuela, de todas esas personas que nosotros nos rodeaban y que inundaban musicalmente nuestro espacio vital. ¿Ya? Y que de alguna forma nos fueron identificando o contraidentificando con aquellos elementos que nosotros nos hacían sentir muy bien. Y en ese sentido, partamos por este viaje y hagamos este ejercicio de hacer de dónde venimos musicalmente. En ese mismo sentido, podemos, a ver, si ustedes tienen la oportunidad incluso de tener a sus padres vivos, poder preguntarles, si es que no tienen registro de ellos, si lo tienen maravilloso, pero si no lo tienen, es como, ¿cuáles eran las canciones de cuna que a ustedes le cantaban? O que ustedes recuerdan, o que le contaron que estaban, aquella que existe solamente casi como en un sonsonete, como en un registro que está incorporado en nuestra esencia. Que no es lo mismo como canción de cuna, con qué canción a ustedes lo hacían dormir, ya lo acurrucaban. ¿Ya? Hay muchas experiencias muy lindas de ellos en relación a cómo hacían ese ejercicio de poder hacer dormir a un bebé, porque si ustedes se dan cuenta, o los que han tenido la experiencia de ser padres, que tiene que ver con un ritmo, ¿no? Con generar un ritmo para que el niño logre desarrollar ese descanso, ¿no? Eh, ¿Cuáles las canciones que cantábamos en el colegio, que veíamos en el colegio? ¿Cuáles eran las que yo tenía incorporadas? ¿Qué sentido, qué relación tenía con esas canciones? ¿Cuáles me quedaron marcadas en ese proceso escolar? ¿Con cuáles canciones yo me dedicaba a estudiar? ¿O había dentro del contexto de estudio en el cual me ofrecían mis padres o que yo mismo tenía, en las cuales yo me dedicaba al estudio? ¿Ya? ¿Con cuáles salía de paseo? Canciones que tenían que ver con el paseo, con excursiones, con salida a la playa, con ir al cerro, con esos momentos que tienen que ver con salida, fuga de nuestra infancia, ¿no? En ese mismo sentido, podemos seguir en este ejercicio de ir investigando y pasar a un poco más allá. Si ustedes tienen como dentro de esa experiencia vital
primera, ¿ya? ¿Cuáles eran esos sonidos propios de la infancia? Lluvia, aquellos que están como más relacionados al sur de nuestro país, viento, que es lo que podríamos estar como relacionados aquello que está vinculado con más nuestro norte, o la playa, el sonido de las olas, eh, o los pajaritos, si es que nosotros vivíamos en un ambiente más rural, qué sé yo. ¿Cuáles eran los sonidos que ustedes tienen asociados con la infancia? Es una experiencia que puede ser interesante, porque esto los va reconstruyendo aquellos sonidos que me van transportando no solamente en recuerdos, cogniciones, emociones, y también uno los puede oler, ¿no? Uno puede viajar. Eh, Vamos a otro momento interesante, la adolescencia. La adolescencia que es parte de nuestra formación identitaria en la constitución de este sujeto que somos hoy día. ¿Cuál era la música que ustedes escuchaban? Porque esa música, de alguna forma, también tuvo asociada a una construcción identitaria. Ustedes asumieron esa música y la defendieron, porque a alguien no le gustó, principalmente a sus padres. A los papás nunca les gusta la música que escuchan los hijos. Bueno, hay excepciones, no quiero generalizar, pero en general hay un proceso de identitario respecto de la música que escuchaba en la adolescencia, respecto de que era más allá de la música, era casi una militancia. Eso es interesante en la adolescencia. ¿Y cuál de esa música que uno escuchaba en la adolescencia se mantiene hoy día? Está ahí en registro, o la recuperamos, encontramos un disco que no pudimos comprar en esa época, lo compramos hoy día y lo disfrutamos como si estuviéramos en la adolescencia. ¿Y qué sonidos les gustan ahora? ¿Qué sonidos incorporaron cuando estuvieron en la universidad, cuando fueron a trabajar, aquel momento en que conocieron a una persona importante en su vida? Hay canciones que uno puede ir reconstruyendo el soundtrack de su vida para esta idea de la identidad sonora. ¿Qué sonidos hoy día no les gustan? ¿Ya? Que a ustedes les genera como mucho temor, o les genera mucha rabia, o les genera también como no sé, puede ser hasta asco, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la música que escuchan hoy día? ¿Cuáles son sus discos de cabecera? Bueno, para los que teníamos experiencias de disco, pero bueno, ¿cuál es la música que escucharon en Spotify, que tienen registrada ahí? Bueno, en el formato que ustedes quieran, ¿cómo lo disfrutan? ¿Ya? ¿Y qué música no les gusta ahora? ¿Por qué la dejaron de escuchar? ¿Perdió sentido? ¿Por qué lo hizo? De eso se trata, este ejercicio que yo los invito a realizar para poder empezar a conocerse a sí mismo de una forma distinta, de una forma atractiva, entretenida, que ustedes pueden hacerlo, pueden compartirlo con sus amigos y hacer una junta de compartir esta experiencia o con su pareja, ¿ya? Es realmente construir su historia para poder visualizar aquellos elementos. Y si hay cosas que en el fondo creen ustedes que son algo difíciles, bueno, nos habla de que es necesario volver sobre ellas, trabajarlas, a veces como darle una escucha profesional, no cerrarnos las puertas, ¿no? Porque la identidad sonora nos permite ese conocimiento emocional, nos permite poder modular aquello que nosotros estamos sintiendo en términos emocionales. Porque las emociones cumplen un papel adaptativo, eso lo tenemos claro, ¿ya? Y que están incorporadas en nosotros mismos. Sin embargo, si nosotros no sabemos regular nuestras emociones, lo más probable es que tengamos algún tipo de conflictos con nuestro medio social más inmediato. Entonces, por eso siempre se invita a poder hacer un ejercicio de reflexión o de introspección que tenga que ver con el manejo y el conocimiento de las emociones. Y la música es una muy buena herramienta para poder hacerlo, para poder reconocerlo. En ese sentido, yo les invito a que la música siempre tiene que ver, y está demostrado que tiene que ver con los estados de ánimo y el tiempo mental, o lo que nosotros sentimos en nuestras ondas cerebrales incluso. Por lo mismo, las respuestas emocionales van a estar muy relacionadas con la sintonía emocional que nosotros tengamos, que la podemos incluso alinear en términos musicales, para poder estimularnos, para poder ayudar en ese momento. Y de esta forma, este ejercicio nos puede hacer un hermoso trabajo de reconstruir nuestra narrativa individual, personal, familiar, social, contextual, de país, de lo que ustedes estimen conveniente, de la perspectiva que ustedes quieran. Yo creo que nosotros, con esos pequeños fragmentos de nuestras vidas contenidos en un trozo musical, nos permitan ahora llevarnos a un conocimiento mayor de nosotros mismos, y eso nos permita estar mucho mejor para relacionarnos con el resto de nuestras familias, con el resto de nuestras personas, porque estamos haciendo ese ejercicio de reconstrucción. En este homenaje de 250 años del natalicio de Beethoven, junto a la Fundación Triada,
preparando esta pequeña cápsula para poder disfrutar la música y la relación con la salud mental para la mejora de cada uno, sobre todo conociéndose a uno mismo a través de la música. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.